El diputado Soto arremete contra Monsalve, muy crítico. Fue el diputado del PPD, Raúl Soto, quien apuntó contra el convenio de colaboración policial que firmó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en Venezuela, entre otras cosas. Ya estamos con Raúl Soto, diputado de la República, para hablar de esto y mucho más. ¿Cómo está, diputado? Hola Julio César, indignado como me imagino la mayoría de los chilenos por todo lo que está pasando. Bueno, primero hablemos de lo que usted dijo acerca de este convenio y sobre este viaje de Monsalve a Venezuela. ¿No hay satisfacción por lo que se ha hecho? Evidentemente que no hay satisfacción, Julio César. Yo soy de quienes piensan que hay que agotar todos los canales diplomáticos para buscar soluciones a la crisis de seguridad y a la crisis de migración irregular que vive nuestro país. Por eso respaldamos en su momento la búsqueda de este acuerdo de colaboración, pero la verdad que hasta ahora no ha tenido buenos resultados para nuestro país, no ha ayudado a resolver el problema. Muy por el contrario, ha escalado la tensión política al punto de que hoy día las autoridades venezolanas incluso, ¿verdad?, han llegado a negar la existencia de manera irrisoria del Tren de Aragua y otras organizaciones criminales. No se hacen responsables de que la dictadura venezolana es el principal causante de la crisis de seguridad y de migración, no solo en Chile, sino que en todo el continente, ¿no? Y eso evidentemente que da cuenta de que, al parecer, este acuerdo, este convenio no va a servir de mucho y por lo tanto en los hechos es un papel que tiene solamente letra muerta, ¿no? Por algo está llamando al presidente, al embajador de Chile en Venezuela a consulta, a informar respecto de lo que ya está ocurriendo. Ese es una señal diplomática importante y yo creo que incluso hay que evaluar si de verdad Venezuela no se retracta de sus dichos, si de verdad Venezuela no se muestra disponible y con voluntad para colaborar a buscar una salida a la crisis que estamos viviendo, tendríamos que evaluar la posibilidad de un quiebre de relaciones diplomáticas con Venezuela. Si esa relación no nos está sirviendo en función de los intereses de nuestro país, ¿qué sentido tiene mantenerla, ¿no? Yo creo que a ese nivel es lamentablemente la tensión que ha llegado la relación diplomática con Venezuela. Lo hemos planteado en la Comisión de Relaciones Exteriores. De hecho, ayer le solicitamos al presidente que llame a consulta al embajador Gamuri. Por eso se ha concretado esa solicitud y no ha escuchado, pero yo creo que estamos lamentablemente llegando tarde y tenemos que pasar a la proactividad, tenemos que pasar a la acción. Venezuela tiene que colaborar para que los migrantes venezolanos que están cometiendo delitos y que son parte del crimen organizado en Chile sean expulsados y sean recibidos en su país de origen. Si no lo quieren hacer, tienen que tener claro que el Estado de Derecho en Chile se respeta y que por lo tanto los vamos a perseguir, los vamos a juzgar, los vamos a encarcelar o incluso los vamos a asesinar en manos de nuestras policías como corresponde en defensa del Estado de Derecho, como es el caso, ¿verdad?, de esta defensa que intentó hacer este carabinero, el teniente Muñoz, el día de anoche. Pero en la práctica, diputado, estas 5 personas involucradas en los hechos, los 4 detenidos más la persona que fue abatida, todos irregulares, todos entrando por pasos fronterizos que no correspondían, ninguno empadronado. ¿Eso no le llama la atención? Por supuesto que llama la atención, ¿no? Parece ser que por un lado no estamos haciendo todo lo que debiésemos para resguardar nuestras fronteras, y por el otro lado hay intereses extranjeros, ¿verdad?, respecto de facilitar la llegada de delincuentes venezolanos a otros países para quién sabe qué fines y de qué carácter, ¿no? Eso es tremendamente preocupante. Yo creo que acá hay 3 caminos que seguir, Julio César. El primero, un respaldo cerrado y categórico a nuestras policías, a nuestros carabineros, desde el general Yáñez hasta el último carabinero de a pie, para que salgan a la calle a disparar y a matar si es necesario, a perseguir y llevar a la justicia a estos delincuentes y a estos criminales que están
lamentablemente trayendo mucha inseguridad en nuestro país. Segundo, una operación rastrillo a nivel nacional. Si no podemos seguir solamente reaccionando, esperando que los asesinatos ocurran, que las extorsiones, que los secuestros ocurran, que los asaltos ocurran por parte de estas bandas organizadas, para recién salir a reaccionar como Estado. Si sabemos que hay migrantes irregulares a lo largo de nuestro país, particularmente en tomas ilegales, en barrios conflictivos, que se están apoderando de esos espacios donde el Estado no está presente, hay que ir a buscarlos, hay que perseguirlos. Así como se hizo el otro día, ¿verdad? Una operación masiva bien exitosa en una toma, creo que fue en Cerrillo, donde fue el propio fiscal nacional en nombre del Ministerio Público y el nuevo director general de la PDI, ¿verdad?, a hacer una intervención en ese lugar y se hicieron controles de identidad, se tomaron detenidas personas, se desarticularon bandas. Eso se puede hacer perfectamente a escala nacional, una operación rastrillo de Arica a Punta Arenas para perseguir y detener a estos delincuentes, llevarlo ante la justicia o expulsarlo en aquellos casos que sea necesario. ¿Por qué no se está actuando de manera preventiva y solamente de manera reactiva? Y por último, creo que llegó el momento de asumir que nuestras policías están haciendo todo el esfuerzo en función de la realidad que tienen. Tenemos capacidades limitadas cuantitativamente de policías desplegadas en las calles. Y yo me pregunto, si tenemos una capacidad ociosa de recursos humanos, de armamento y de inteligencia en nuestras Fuerzas Armadas que hoy día se está desaprovechando, ¿por qué no echamos mano a aquello para complementar los esfuerzos de nuestras policías? No podemos seguir esperando que el Senado despache las reglas de uso de la fuerza, ¿verdad?, para recién allí y de manera tardía, cuántas muertes más vamos a tener entre medio, podamos usar a los militares para de verdad contener esta crisis de seguridad. Yo creo que llegó el momento que el presidente, por la vía del decreto, eche mano a los militares, que salgan a la calle con el respaldo transversal de todos nosotros y de la sociedad chilena para perseguir, para detener y para abatir a estos delincuentes cuando sea necesario. Diputado, ¿qué le parece la medida que ha tomado el presidente Boric de llamar en consulta al embajador? Me parece que es una decisión correcta. Creo que necesitamos, de boca del propio embajador Gamure, saber la realidad que se está viviendo en términos políticos y sociales en Venezuela y por qué se mandan las señales como la que hemos conocido estos días respecto del canciller Gil, que da cuenta de o de un desconocimiento de la realidad o derechamente de una mala intención, ¿no?, al desconocer la existencia del Tren de Aragua, que está causando, ¿verdad?, terror, no solo en nuestro país, sino que en muchos otros países del continente, ¿no? El régimen dictatorial de Maduro no quiere hacerse cargo de que es el principal responsable de esta crisis de migración y de esta crisis de seguridad, y lo hace a través de mentiras. Y nuestro país no puede tolerar esa situación, y es por eso que valoramos que venga el embajador Gamure, y yo creo que en función de la información que él nos traiga y que le traiga especialmente al presidente de la República, también lo hemos invitado a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, hay que evaluar si es conveniente o no para los intereses de Chile continuar con la relación diplomática que tenemos con Venezuela o derechamente cortarla. Si Venezuela no tiene voluntad y no se retracta de estos dichos, ¿verdad?, es muy difícil continuar en esa dirección. A ver, hay un tema que es bien importante, que ninguna de estas personas estaba empadronada, le decía antes. O sea, hay una cantidad de personas extranjeras que vienen a delinquir en nuestro país y que no tienen ningún interés por ponerse al día. Ningún interés. O sea, al punto de que uno de estos personajes que fue detenido sonríe a las cámaras. Es decir, la señal que manda al país es que les da exactamente lo mismo someterse a la justicia chilena. Es decir, estos delincuentes son tan violentos que están disponibles a matar a cualquiera, a amenazar a cualquiera y a poner en riesgo sus propias vidas. Es decir, estamos enfrentando un nivel de violencia nunca antes visto. Yo creo que en la historia de nuestro país tenemos que tomarle el peso a la situación, o sea, al punto de que llegaron a amenazar a la comisaría.
de Quinta Normal, ¿no? A través de un llamado telefónico donde señalan que si no dejan en libertad a estos delincuentes venezolanos van a hacer un atentado contra la comisaría. Es decir, están amenazando no solo a la comisaría, están amenazando a Carabineros institucionalmente y al Estado de Derecho y a todos los chilenos y chilenas. Ese es el nivel de poder con el cual se sienten estas organizaciones criminales y nosotros no podemos permitir eso, no lo podemos tolerar. Estamos en un punto de inflexión hoy día, Julio César. Si no nos ponemos los pantalones y demostramos con acciones y no solo con palabras que vamos a actuar con mucha más mano dura, esta situación se va a seguir escapando de las manos y vamos a terminar en pocos años como Ecuador. En pocos años, en 2 o 3 años, a Ecuador esta situación se le salió de las manos y hoy día vemos cómo asesinan, sobornan, secuestran a políticos, a jueces, a fiscales, a empresarios y a todo aquel que se ponga en el camino del crimen organizado y el avance de su control territorial e institucional. Mire, hace pocas semanas atrás allanaron una fiscalía regional en Los Ángeles. Y nadie dijo nada, nadie se escandalizó. ¿Por qué la allanaron? Porque tenía vínculos con el narcotráfico. Es decir, estas organizaciones criminales internacionales ya están penetrando, están permeando nuestras instituciones. Ya cruzamos el límite que es sin retorno. Y llegó la hora de actuar, llegó la hora de menos palabras y más acción, menos lamentos, menos condolencias, ¿verdad? Y más hechos concretos para enfrentar la situación que están viviendo y padeciendo lamentablemente nuestros compatriotas. ¿Y desde el Congreso qué se puede hacer, diputado? Bueno, se está haciendo bastante. De hecho, si vamos al caso particular, ¿verdad?, del crimen contra el teniente Emanuel Sánchez, él puede hacer uso de su arma de servicio, no estando en servicio activo, estando en su día de descanso, ¿verdad? Estaba él en una situación particular, familiar, porque existe una normativa nueva que se lo permite y que fue creada a instancias de una solicitud del propio general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a quienes algunos pretenden sacar a propósito de temas que tienen más que ver con lo que pasó en el estallido social que con lo que está viviendo ahora, y eso a mí me parece absolutamente contraproducente. Lo que tenemos que hacer hoy día es apoyar a las policías, ¿verdad? Y desde el primero hasta el último. Se ha ido avanzando en el apoyo político y también normativo para que las policías actúen cada vez más respaldados, ¿no? Pero aún falta, o sea, están las reglas de uso de la fuerza discutiéndose en el Senado y todavía no sabemos cómo van a quedar, si se va a construir o no un consenso para entregar todo el respaldo a la hora de actuar a los carabineros o se va a seguir en definitiva poniendo en entredicho su actuar. Yo creo que no podemos darnos ese lujo hoy día como sociedad cuando estamos en una crisis tan grave. Fíjate que hay un tema que se ha comentado mucho en las redes sociales que tiene que ver con el uso de la fuerza, ¿no? Con este famoso FUT. Pero viendo los antecedentes con el RUF, perdón, Sí. pero viendo la situación como fue puntualmente, la discusión es que la gente no sabe si se hubiese ganado mucho habiendo aprobado un RUF en la situación de ayer, que al parecer hay cuestiones mucho más cotidianas que no hemos sido capaces de mejorar, que producen, ¿no es cierto?, que el carabinero no haya podido darse cuenta que había gente atrás, como el vidrio polarizado. Entonces, el carabinero al parecer cuando se acerca no sabe quién está atrás y desde atrás le disparan, hasta lo que se sabe hasta el minuto. Un vidrio polarizado, desde un vidrio polarizado. Entonces, la discusión que veía en torno a esto era que mucha gente decía ya, hay que sacar el RUF, pero también las cosas que hoy día son ley hay que hacerlas cumplir como sean. Y uno ve que todavía hay muchos autos sin patente y muchos autos con vidrios polarizados circulando y dando vueltas. Claro, falta mayor fiscalización ahí, pero mira, déjame ser muy crítico con las famosas RUF, con las reglas de uso de la fuerza, que para quienes nos escuchan es el marco normativo bajo el cual puede un carabinero actuar o
o no actuar en función de repeler un ataque, un delito, ¿verdad? Y cuál es la fuerza, la proporcionalidad o la herramienta que puede utilizar. Que en un contexto de normalidad, en un contexto de un Estado de Derecho con normalidad, digamos, es absolutamente razonable, ¿verdad? Todos los países, todas las sociedades tienen que darse reglas suficientemente claras para saber qué puede o no hacer una autoridad policial en un momento determinado. Ahora, en un contexto de crisis de seguridad grave, sin precedentes en la historia republicana de nuestro país como la que estamos viviendo hoy día, yo creo que la discusión es otra. La discusión es qué estamos dispuestos a hacer realmente desde la política para respaldar y entregar todo aquello que se necesita a nuestras policías para que actúen más decididamente, sin tener el riesgo de estar poniendo, ¿verdad?, estar sacrificando su propia carrera funcionaria o su propia vida o su propia quizá integridad moral, si quieres, por llevar adelante esa acción, ¿no? Y yo desde esa perspectiva, Julio César, mire, hemos llegado a un punto de inflexión tan importante, tan grave, que yo creo que las reglas de uso de la fuerza ya llegaron tarde, ¿ya? O sea, yo hoy día, derechamente, siendo un parlamentario oficialista, soy partidario de que las policías tengan una amnistía. Así de claro y categórico, con ese nivel de apoyo para salir a perseguir, a disparar y a matar a los delincuentes que están teniendo estos niveles de violencia en nuestro país. Como se hizo en Ecuador, cuando la institución se escapó de las manos, se tuvo que recurrir a los militares, de la A a la Z. El mundo político, de izquierda a derecha, se puso de acuerdo para entregarles una amnistía y eso es una carta blanca para que puedan actuar en contra del crimen organizado, ¿verdad? Yo soy partidario de avanzar más bien en esa discusión hoy día y si se quiere echar mano, como pretendemos muchos, ¿verdad?, que se haga respecto del uso militar para complementar los esfuerzos militares, ¿verdad?, los esfuerzos policiales en materia de seguridad pública. Yo creo que también tenemos que tener esa conversación. No sacamos nada con tener pocos policías o el día de mañana pocos militares y con las manos atadas y con herramientas limitadas. Acá necesitamos recuperar el control de nuestro país. Retornar a la paz, a la tranquilidad, el derecho a vivir tranquilos y en paz, ¿verdad? Es algo que hoy día lamentablemente está en entredicho y es nuestro deber recuperarlo a toda costa. Muchas gracias, diputado Soto, que esté muy bien, ¿ah? Muchas gracias, Julio César.